Y en el mismo tema político también queremos referirnos a lo que ocurrió en Morelos. El diputado federal Martín Moreno Merino, la verdad, tuvo expresiones misóginas, agraviantes, pues ofensivas para las mujeres cuando era diputado, es diputado federal desde la tribuna, y eso le costó su candidatura a senador, que ya iba a hacerse, ya estaba decidido. Sin embargo, tuvo que cambiarse por una mujer que se llama Lisbeth Hernández Licona. Ella era funcionaria menor en el Poder Legislativo de Morelos. También fue sorpresivo porque ahí muchos políticos querían ser senadores y se lo dieron a ella, que era secretaria de Asuntos Parlamentarios del Congreso local. Pero el castigo, la sanción me pareció ejemplar, y ojalá y eso sirva como ejemplo, ¿no? La verdad es que las declaraciones de este diputado son deplorables, son terribles, y es increíble que se haya atrevido a decir eso en tribuna sabiendo que lo escuchaba todo el mundo, que eso iba a tener eco. Evidentemente que es lo que piensa. Lamentablemente pues es un retraso que tiene este hombre, pero bueno, vamos, lo importante también aquí es que el PRI pues actúa de manera adecuada. La verdad es que muchas veces los partidos políticos dejan pasar las cosas, las minimizan y no pasa nada, y aquí fue muy bueno haberle quitado esa candidatura. Sabían que le iba a costar, que iba a tener un costo político alto. Sí, también ocurrió lo mismo con el PRD en Michoacán, con un joven que era candidato a diputado federal, y se subió al internet, a las redes, una fotografía con un arma de fuego en estos tiempos, y en Michoacán también fue desclavado, como se dice en el argot político. Y no era cualquier arma, sí, era un arma de alto poder, realmente parecía un guerrillero. Entonces el PRD también, más bien sicario. El PRD ahí actuó muy adecuadamente también. Fue bueno que lo bajaran, es un buen mensaje el que enviaron, porque igual, de otra forma iban a tener una serie de críticas tremendas. Sí, yo creo que los políticos tienen que ser responsables de sus declaraciones, pero no solamente de sus declaraciones, sino de sus posiciones reales, ¿no? Que no pueden no pueden agraviar a la gente, y no pueden ser menosprecio y mucho menos despreciar a las mujeres, ¿no? Sí, así es, pero todavía con eso demuestran pues lo que opinan realmente, pese al discurso que siempre dan. Y también hoy se cumplen 18 años de la muerte, de la ejecución, verdadera ejecución de Luis Donaldo Colosio, una muerte que en realidad sigue siendo, para la población sigue siendo impune, y también para la población creen que fue un crimen de Estado, y también un crimen de Estado que nunca se esclareció, y hubo muchísimo esfuerzo, exitoso incluso al final, para desviar la atención, ¿no? Así es un asunto, es un evento triste para México que no se puede olvidar, que pues el PRI recuerda a Luis Donaldo Colosio, pero también tendría que recordar la impunidad y exigir que se esclarezca. Pero bueno, parte de esa impunidad pues han sido los gobiernos priistas que pasaron y que no hicieron las investigaciones adecuadas para que esto se esclareciera. Sí, es decir, la mejor prueba de que fue un crimen de Estado es que el asesino material Mario Aburto pudo llegar y colocarle una pistola en la cabeza. Quien nosotros que somos periodistas, que cuando hemos cubierto actos políticos y más desimportancia en una campaña presidencial, es imposible, ni a los reporteros se les permite estar cerca de un candidato, a él se le permite estar armado y llegar y matarlo, ¿no? Pero además yo creo que todos los crímenes de Estado nunca se esclarecen, desde siempre. La muerte de Julio César en el Senado de Roma, pues nunca se esclareció, y fue a plena luz del día, en pleno Senado, y nunca hubo culpable, nadie supo, nadie, en medio de tanta gente, ¿no? El caso de Kennedy también en Estados Unidos, o sea que también aquí quedó igual una impunidad terrible, pero esto hace poco, y los periodistas debían de exigir que se aclararan y se sancionaran a los responsables, ¿no? Así es, no solamente que recuerden a Colosio como un ejemplo, sería bueno que pidieran también por su familia que hubiera justicia y claridad. Sí, también, no podemos dejar tocar el caso de la francesa Florence Cassés, que al final de cuentas no hubo propiamente una resolución, se difirió el asunto, se va a elaborar otro proyecto de resolución, y no sabemos cómo vaya a venir, aunque es previsible que venga en el sentido de quizás cuando menos pararla para efectos, porque la persona la ministra que le tocó el turno de ver el expediente, ella estaba a favor de que se liberara. Así es, ella fue la única que apoyaba el proyecto original. Es un asunto muy complicado, es un asunto que por supuesto genera muchas expectativas, pero que la propia ministra ya ha señalado que se van a tomar su tiempo, que esto no corre prisas, que los tiempos legales no son los políticos. Así que vamos a ver en cuánto tiempo lo resuelven. Todo el mundo pues va a estar atento a ver qué opina la Corte. Lo más seguro también es que aquí salga por una decisión dividida. Y yo creo que también que la
la propia resolución que venga tendrá que tomar en cuenta lo que todo el mundo está de acuerdo, que se violaron derechos humanos, pero también se violaron derechos humanos de la detenida. Eso no borra los delitos que quedaron acreditados en el proceso, en 3 instancias incluso, quedaron firmes las sentencias de 60 años, y eso yo creo que también lo van a tomar en cuenta. Van a conciliar quizás las dos cosas, y lo más probable es que se vayan por la reposición de proceso, ¿no? Así es, y ojalá que el presidente Felipe Calderón pues no solamente esté reprochando y echándole culpas al Poder Judicial, sino que también actuar y sancionar a Genaro García Luna, que es algo que uno de los ministros señaló, el último ministro que entró, y sería muy bueno, sería un ejemplo, porque Genaro García Luna hizo lo que quiso, está poniendo en ridículo el nombre también de la justicia en México y no ha tenido ninguna sanción. Porque además fue claro que incurrieron en delito en el montaje que hicieron de la detención, y eso tiene que castigarse, tiene que sancionarse, no puede quedar así nada más. Lamentablemente, pues no fue un clamor unánime, solamente fue de Pardo, me parece, el ministro Pardo, y ojalá que todos los ministros se pronuncien también en este sentido, y que el propio Ejecutivo lo asuma. Y también vamos a referirnos al mismo mundo de la violencia, lo que ocurrió aquí en Metepec, en un caso atroz de 7 cuerpos descuartizados, incluso incinerados, el vehículo en que los llevaron, y una situación que no se había presentado aquí en la zona metropolitana de Toluca con esta crueldad. Así es, en Metepec es algo que realmente asombró, pero también parece que es consecuencia de una detención que hicieron. El lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana anuncia que detienen al Rojo, que es jefe de la familia michoacana en el Valle de Toluca, y no pasan prácticamente unas horas y de inmediato encuentran estos cuerpos, algo que a lo mejor usted cree que sea cotidiano en otros estados como Nuevo León, en el norte, pero no nos podemos acostumbrar a esto. Es terrible que ocurra y además en una zona importante también, en Metepec, no estaba escondido en un cerro. Es increíble y ojalá que las autoridades realmente lo esclarezcan. Y además la impunidad y la seguridad con que actúan los delincuentes, pues, ¿cómo es posible que vayan a llevar 7 cuerpos descuartizados aquí en la zona metropolitana de la capital del estado, donde supuestamente hay mucha policía, pues está bien vigilado, y aún así, ¿no? Así es increíble que burlaran toda la seguridad, que nadie viera nada como siempre ocurre. Sí. Y también queremos referirnos a una denuncia que hubo en la Cámara en la presentación de un libro sobre el resurgimiento de la depredación de los bosques de Huila, ¿no? Así es, el exdelegado de la Profepa, Alejandro Angulo, presentó un libro que se llama La guerra por el bosque. Es un libro muy interesante. El exdelegado es un personaje también importante porque es quien estuvo junto con el anterior alcalde de Ocoilan, que es Félix Linares. Estuvieron combatiendo la tala, haciendo denuncias. Después de esos operativos que obligaron a las autoridades estatales y federales a realizar, no se ha vuelto a ver una embestida contra los taladores. Y también en ese mismo tiempo fue cuando asesinaron a Aldo Zamora, el hijo del ambientalista Ildefonso, que hasta la fecha sigue clamando justicia porque la Procuraduría Mexiquense ya se le olvidó investigar, no ha hecho nada. Y lo importante aquí también es que están denunciando que en Ocoilan la tala está imparable, que sigue ahí, que las autoridades no están haciendo nada, solamente están deteniendo leñeros que recogen pedazos, trozos para su consumo personal o para trueque, lo cual es muy injusto. Sí, los trozos, lo que dejan pues los taladores clandestinos a gran escala, que son los que se hacen ricos y lo que son los que derriban los árboles, y lo que no se llevan pues va a la persona y los agarra y detienen a los que van a llevarse las ramas secas que ya no aprovecharon. O sea, es una situación muy grave y muy delicada, porque además es una lucha que había sostenido el pueblo y toda la comunidad de la región, que había fructificado, se había reducido la tala clandestina, pero salió el alcalde que era del PRD, llegaron los del PRI y volvieron a reinstalarse de nuevo, ¿no? Así es, volvieron a permitirlo, ellos lo han denunciado, incluso el propio exalcalde ha señalado que hay 20 municipios que son corresponsables de esto, por no estar combatiendo la tala, y que incluso el comisariado general que ha llegado a esa zona, y que además ellos dicen que es impuesto por autoridades estatales y federales, es quien ha permitido que se sigan talando árboles. Y nosotros lo hemos repetido, no solamente es que se corten árboles para negocio, ellos mismos aceptan que tiene que haber un corte moderado legal, pero porque de lo contrario pues se van y arrasan los árboles. Pero también es necesario que las autoridades controlen esto. Es increíble que no puedan con la delincuencia organizada, no pueden con la delincuencia común, no pueden con los taladores. En realidad las autoridades parece que no pueden con nada. Pero sí, bueno, para terminar el programa está bien eso, pues dan la impresión de que no pueden con nada. La verdad es que es terrible esto, y es terrible y es preocupante. No es solamente señalar por señalar, es increíble que las autoridades estén así, y ojalá pues que actúen, porque para eso están. De nada va a servir o ha servido
pido entonces que cambien la ACE por secretaría si no van a actuar. Y en esto de los bosques, la preservación de los bosques nos va la vida, no es cuestión menor. Así es a todos nos afecta, porque además con eso tenemos menos agua, tenemos menos vida finalmente. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, Macario. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y ojalá que nos pueda seguir en nuestra página www.jornal2030.wordpress.com.